Recording in progress.
Buenos días, doctores, ¿cómo están? Mucho gusto. Vamos a empezar su clase teórica. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Hay Buenas buen tardes. audio, doctor. ¿Sí? Entre, por ¿Escucha? favor, a diapositiva. Bien. Ahí se puede ver, ¿no? ¿Se logra ver, doctor César? Sí, sí se ve, doctor, la diapositiva. Ya. El audio está un poquito lento. Ah, el audio un poco bajo. A ver. Hay 58 jóvenes, doctor, presentes. Sí, ¿Ya? un poco, doctor. A ver. A ver si mejoran. Bueno, lo tengo Sí, al doctor, audio y imágenes 100%. excelente. Hay una audiencia de 58 jóvenes, doctor. ¿Ya? ¿Ya podemos empezar entonces? Listo. Sí, doctor, puede empezar, doctor. Ya está. Muy bien. Vamos entonces a ver, doctores, como decíamos, pues la patología testicular, específicamente la parte de una enfermedad inflamatoria, ¿no? Como es la orquitis. Ahí se puede ver. Entonces, debemos recordar siempre el origen, pues, embriológico de este órgano, ¿no? De estos órganos que son los testículos, ¿ok? Órganos en la etapa embrionaria del abdomen hacia la posición que deben estar, que es el escroto, ¿verdad? Entonces, a partir de la semana 10, ¿no? del periodo gestacional, vamos a ver que van a presentar un camino, ¿no? Un camino por el cual va a empezar a descender. Acá vemos lo que es el testículo, justamente con lo que es el futuro conducto del epidídimo y el deferente, ¿no? Que él lo va a envolver justamente. Ya es un derivado del conducto de Wolff, ¿ok? Conducto mesonéfrico de Wolff va a dar origen a esta parte justamente del epidídimo, de lo que el tejido que va a envolver, rodear al testículo, y el conducto deferente, ¿no? Van a ser estructuras que van a ser de importancia en la reproducción también. Entonces, a través de este conducto, ¿no? Que viene a ser lo que es el gubernaculum testis, va a empezar este testículo a descender, ¿no? Va a ser el camino justamente, va a empezar a descender hacia la zona inguinal y después va a atravesar justamente la zona inguinal con las capas que estaban formando acá en el abdomen, ¿no? Las capas de lo que es el peritoneo. Capa parietal, capa visceral, y se va a invaginar justamente ahí a través del canal inguinal hasta llegar al escroto, ¿no? Entonces, ese gubernaculum testis, finalmente, que es todo un conducto, un espacio, se va a obliterar, ¿no? Se va a fibrosar, mejor dicho, ¿no? Se va a fibrosar y va a formar justamente el gubernáculo, ¿no? Que va a ser un conducto, o perdón, una zona fibrosa que va a fijar el testículo hacia el escroto, ¿no? Ese gubernáculo. Y este conducto por donde descendió se va a obliterar, ¿no? Se va a obliterar. Ya. Solo va a quedar espacio, digamos, para lo que es el cordón, ¿no? El cordón con su contenido. Conducto diferente. Entonces, todo ese descenso está mediado por ciertas hormonas masculinas, ¿no? Que se implicaba básicamente, pues, a la testosterona, ¿no?
desde el abdomen hasta el escroto se implicaba solamente la testosterona. Después se vio que pues ocurre en 2 pasos, ¿no? Del abdomen hacia la región inguinal y de la región inguinal hacia el escroto, ¿no? Y estos 2 pasos están mediados por sustancias diferentes, ¿no? La primera parte por sustancias similares a la insulina tipo 3, y en la parte de la región inguinal hacia el escroto, ahí sí tiene implicancia lo que es las hormonas masculinas, como la testosterona. Recordar la anatomía de este órgano de vital importancia. Vamos a ver justamente que el contenido donde está el testículo, que es el escroto, tiene varias capas, ¿no? Desde afuera hacia adentro tenemos a la piel, dartos, la fascia espermática externa, ¿no? El cremáster, músculo cremáster, la fascia espermática interna, y pues rodeando ya a lo que es el testículo las capas de las túnicas vaginales. Túnica vaginal, y ya en la parte, digamos, el mismo testículo va a tener está rodeada por esa bolsita blanca que viene a ser la túnica albuginea, ¿no? Entonces ahí vemos por más detalle el testículo, que al interior va a tener justamente esta túnica albuginea, va a proyectar unos septos al interior, va a dividir en lóbulos, lobulillos el testículo, ¿no? Y de entre esos lobulillos se van a encontrar los túbulos seminíferos, ¿no? Túbulos seminíferos. Ok. Rodeando, habíamos dicho, la túnica vaginal. Túnica vaginal. Vamos a ver por encima, en la parte cefálica ¿no? En el polo cefálico del testículo, tenemos ahí el epidídimo. Vamos a poner por acá, el epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Y después va a proyectar hacia lo que es el conducto deferente, ¿no? Y acá vemos con más detalle, este testículo, ¿no? Va a salir justamente con su epidídimo, sale el conducto deferente, y va a desembocar acá, se va a unir con las vesículas seminales, se une y van a desembocar a este nivel, a nivel de la uretra prostática, ¿no? En esa uretra prostática, en esa unión que se forman los conductos eyaculadores, van a terminar desembocando uno de cada lado. Los dos conductos eyaculadores, ¿no? De cada lado. Y por acá es donde va a salir justamente las secreciones, pues, seminales, también incluidas las secreciones que va a dar la próstata y los espermatozoides, ¿no? Y eso hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué mencionamos todo esto? Para entender cómo es que se produce, pues, la inflamación, la infección de este órgano, el testículo, que usualmente es vía intracanalicular, ¿no? De forma retrógrada. Justamente por estos conductos canalículos es que los gérmenes de afuera van a ir colonizando la uretra y van a introducirse, meterse por lo que son los conductos canalículos, conducto deferente, y de esa forma van a llegar hacia el epidídimo y el testículo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el túbulo seminífero, entender que es, ¿no? Justamente ahí un tejido en donde se van a formar, ¿no? Las células germinales, ¿no? Desde de las espermatogonias hasta, pues, tener los espermatozoides ya maduros, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí todas las columnas de las células germinales en sus distintas etapas de desarrollo. Y entre estas columnas de células vamos a ver una célula grande de núcleo hipercromático que van a sustentar, van a proteger, van a nutrir, van a defender y formar la barrera hematotesticular, ¿no?
hablamos de las que son las células de Sertoli. Son las células que van a proteger a estas células germinales. Ese es en la parte del epitelio germinativo, y en la parte del tejido intersticial de estos túbulos vamos a tener unas células especiales en el intersticio, ¿no? Las células intersticiales, también conocidas como células de Leydig, que son las encargadas de la producción de la testosterona, ¿no? En un 95% en el cuerpo humano. El eje hipotálamo hipofisiario gonadal, importante recordar también, ¿no? A través de la GnRH secretada por el hipotálamo, estimulará la hipófisis para la secreción de la FSH y LH. La LH va a estimular células de Leydig para la producción de testosterona, y la FSH, la célula de Sertoli, para la producción de inhibina. Entonces, la orquitis, ¿no? Que es la inflamación del testículo, la epididimitis, la inflamación del epidídimo, o la inflamación de ambas, ¿no? Como conocida como orquiepididimitis, es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Del testículo epidídimo, que va a causar, pues, dolor, hinchazón, generalmente de forma unilateral, ¿no? Y de forma relativamente aguda. Existen, a su vez, ¿no? Las inflamaciones que son agudas, o puede ser también crónicas, ¿no? Puede afectar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Desde niños hasta ancianos, y forma parte del diagnóstico diferencial del escroto agudo, ¿no? El escroto agudo se entiende como el síndrome en la que el paciente llega a una urgencia con dolor a nivel del escroto. Entonces eso puede ser muchas cosas. Una de ellas, la orquiepididimitis. Entendiendo un poco la epidemiología de esta entidad, vamos a ver que, ¿no? Acá, por ejemplo, se hizo un estudio hace unos años, por el 2016 aproximadamente, en la que se vio justamente cuál era los diagnósticos, ¿no? Ante un escroto agudo que llegaba al servicio de emergencia. Acá más o menos con más de 400 pacientes, se vio pues que los principales diagnósticos, ¿no? El mayor porcentaje de pacientes que llegaban con escroto agudo se trataba pues de una orquiepididimitis, ¿no? Seguida en frecuencia por una epididimitis, ¿no? Solo inflamación del epidídimo. Algunos fueron de etiología incierta, y en cuarto lugar las orquitis, ¿no? Entonces más o menos ese es el orden de frecuencia que vamos a ver, ¿no? Inflamación de ambos, lo más frecuente, del epidídimo en segundo orden, y del testículo solamente con orquitis en tercer orden. Es importante tratar de determinar la causa, ¿no? ¿Por qué la infección, la inflamación de este testículo? Entonces tenemos causas infecciosas y causas no infecciosas. Bien, las causas, dentro de las causas infecciosas tenemos a las agudas, ¿no? Que pueden ser, de acuerdo al germen, bacterianas, virales, micóticas o parasitarias, ¿no? Tenemos dentro de las bacterianas dos grupos, ¿no? Las bacterias comunes, ¿no? Que son enterobacterias usualmente, y las bacterias relacionadas a las infecciones de transmisión sexual. Dentro de las bacterias gram negativas, enterobacterias usualmente, como Escherichia coli y Pseudomonas, vamos a ver que se asocia justamente cuando hay problemas del tracto urinario. De forma anatómica, ya cuando el paciente pues va a tener determinada edad, va a haber cambios quizás ya anatómicos, como el crecimiento prostático, ¿no? Como alguna litiasis, asociada a litiasis, digamos, y pues puede causar que los gérmenes proliferen allí y estos ingresen, ¿no? Como hemos visto, por la vía canalicular hacia el testículo, hacia el epidídimo. Y el otro grupo en menores, ¿no? En personas usualmente sexualmente activas, en las que pues tienen factores de riesgo para el desarrollo de las infecciones de transmisión sexual,
Y aquí los gérmenes que predominan son la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Esas dos. También está implicado otros gérmenes, como el Mycoplasma genitalium, ¿no? Y dentro de otras bacterias puede también implicarse el Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pallidum, la Brucella melitensis, abortus, ¿no? Dentro de los virus, podemos destacar al virus de la parotiditis, el más frecuente que va a afectar al testículo, ¿no? El virus del VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, en el contexto de una mononucleosis infecciosa, los herpes virus, ¿no? Incluso virus más raros, ya como el dengue, ¿no? Y también pues se vieron casos en el tema de las pandemias con los coronavirus, ¿no? Tanto con el SARS-CoV como con el SARS-CoV-2. Dentro de las infecciones micóticas destacamos a la cándida, al Zika principalmente, y pues a los criptococos, ¿no? En pacientes sobre todo inmunocomprometidos. De etiología parasitaria destacamos a las filarias, ¿no? Como la Wuchereria bancrofti, a las schistosomas y a la Tricomona vaginalis, ¿no? Que también podría considerársela dentro del espectro de la CITES. Tenemos las etiologías no infecciosas, por otra parte, ¿no? Existen las orquitis autoinmunes, sobre todo en las enfermedades asociadas a vasculitis, ¿no? Como la púrpura de Heno-Schönlein, la poliarteritis nodosa, etc. Va a haber presencia de anticuerpos antiesperma, ¿no? Medicamentosas, tenemos a la amiodarona, que es un antiarrítmico, que está asociada pues con una inflamación dosis dependiente, ¿no? Entonces también puede aparecer. Manipulación uretral, quizás al hacer un procedimiento como una cistoscopía, podría generar reflujo de orina y producir la inflamación. Y la injuria durante una vasectomía, ¿no? Ya hablando de forma quirúrgica, como vamos a ir por los conductos deferentes, ¿no? Y la cercanía a los epidídimos podría también generar esa manipulación, una injuria de los tejidos, inflamarlos, ¿no? Entonces es importante la historia clínica, la anamnesis que hagamos al paciente, preguntar los antecedentes, ¿no? Preguntar el tema de repente de viajes, de dónde estuvo, dónde vive, ¿no? Si hay contacto con ciertas personas, si hay contacto con ciertos alimentos. Sabemos que hay en el Perú enfermedades endémicas, epidémicas, entonces también tenemos que considerar eso. En el contexto de la pandemia, pues también el tema de los coronavirus, por ejemplo. Y vamos a ver que el paciente va a referir, ¿no? Sea cual sea esa etiología. Los síntomas, digamos, comunes son siempre el dolor, ¿no? Sea del hemiscroto derecho o izquierdo, rara vez bilateral, hinchazón, ¿no? Hinchazón del órgano, puede haber fiebre, ¿no? Sudoración, dolor de cabeza incluso, dolor lumbar. En el caso de la brucela, por ejemplo, se asocia a esto, cefalea, dolor lumbar, disuria, ¿no? Como síntomas urinarios, etc. El examen físico, es importante la palpación de este órgano. Vamos a ver que el escroto, pues van a haber signos de flebosis, va a estar eritema, va a estar caliente el hemiscroto, la piel se pone tensa, brillante también, ¿no? Y tenemos dos signos importantes que destacar, el signo de PREN y el reflejo cremasterico. Estos signos nos sirven para hacer también el diagnóstico diferencial con la torsión testicular, ¿no? Entonces, en una arquitis, una arquipididimitis, vamos a ver que el signo de PREN es positivo. Vamos a levantar el hemiescroto y vamos a ver que en el caso de la orquitis el dolor va a calmar, va a ceder. Eso lo conocemos como el signo de PREN positivo, ¿no? Contrario a una torsión testicular en la que el signo de PREN es negativo,
Y el dolor, por el contrario, va a aumentar cuando ascendemos el hemiescroto. Reflejo cremastérico es normal. Vamos a estimular la parte interna del músculo superior y vamos a ver cómo se activa el reflejo, ¿no?, del músculo cremaster. Entonces decimos ante una orquitis, descartando quizás la torsión testicular, ¿no? El laboratorio nos sirve para tratar de determinar la etiología, ¿no?, de si es infecciosa, ver si es bacteriana, si es viral, micótica, parasitaria. Entonces, tenemos el urocultivo, tenemos el examen de la secreción de la uretra, tenemos el NAT-test, ¿no?, que es el test de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no?, PCR, justamente en el germen que queremos identificar. La serología, como la inmunoglobulina M, en el caso, se usa a veces en el caso de que queramos ver algunos virus, ¿no?, la parotiditis, se usa para determinar si hay infección por el coronavirus, por ejemplo. El cultivo de pus del epidídimo, ¿no?, si hay abscesos, en este caso vamos a tomar muestra de la secreción y vamos a determinar qué germen está pues ahí, ¿no? Y la histología en casos en los que vayamos a tener que operar también, a veces extirpar o tomar una muestra y pues nos salga al microscopio, sobre todo en el contexto de los hongos, por ejemplo, ¿no? Un criptococo puede ser difícil aislarlo en exámenes, pero de forma histológica se podría ver el hongo. Como imágenes destacamos, ¿no?, el igual estándar, digamos, la ecografía, ¿no? La ecografía testicular, llámese convencional, ¿no?, para poder ver justamente el tamaño del testículo, las características, cómo está esa ecogenicidad, y también nos puede, como vemos en la imagen, marca la flecha en las zonas ahí hipocogénicas que nos va a señalar que es una colección, ¿no? Entonces nos va a determinar, no ayudar para determinar si hay presencia de absceso, ¿no?, si esa infección se está complicando. Y en la ecografía Doppler vamos a ver justamente un aumento de esa vascularización, un hiperflujo, y vemos acá cómo pues se nota esto, ¿no? En este lado, el lado derecho de la orquitis, hay aumento de la vascularidad, a diferencia del otro lado, en la que está normal. Entonces, ecografía simple y Doppler nos van a ayudar al diagnóstico. El diagnóstico diferencial lo hacemos con las otras causas que producen dolor, ¿no? O sea, las otras causas que producen el escroto agudo. Entonces, torsión del mismo testículo, los traumatismos, la gangrena de Fournier, que es una fascitis necrotizante. Tenemos a los estados post-vasectomía, también cáncer de testículo, ¿no? En un porcentaje pequeño, el cáncer de testículo va a producir escroto agudo, dolor, ¿no? La mayoría de los casos, los cánceres de testículo son indoloros, y en ciertos casos, pequeño porcentaje, va a presentarse con dolor. Igual una hernia inguinal podría confundirse o podría también estar implicada en el dolor del testículo, ¿no? Bien, entonces una vez hecho el diagnóstico, vamos a lo que es el tratamiento médico, ¿no? Entonces, importante siempre el manejo del dolor. Es una entidad que va a producir bastante incomodidad, dolor. Entonces, es una de las primeras cosas que vamos a estar manejando, ¿no? A través del reposo, la elevación del escroto. Puede ser si está en una camilla con una almohadilla, o si el paciente va a estar haciendo luego actividades caminando con un suspensor, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no?, a la cabeza para justamente desinflamar y calmar el dolor, ¿no? Pueden ser de forma vía oral o parenteral, ¿no?, dependiendo del caso.
la antibioticoterapia empírica o dirigida, ¿no? Empírica de inicio y dirigida de acuerdo si es que hemos logrado aislar algún germen específico. Corticoides como la metilprednisolona, ¿no? Se recomienda en algunos casos que está pues muy edematizado quizás, y también en el caso de los casos de las orquitis autoinmunes. Para esto tenemos también inmunosupresores, ¿no? A las orquitis autoinmunes como azatioprina, ciclofosfamida, inmunoglobulinas, etc. Esto ya es de manejo clínico. Antivirales, en el caso cepa, también se han implicado, ¿no? Para las parotiditis, de repente hay algunos fármacos que se pueden dar. Antimicóticos, ¿no? En el caso de la cándida, en el caso de criptococo, habría que indicar, ¿no? Sospecha en estos gérmenes. Antiparasitarios, en el caso de las tricomonas, habíamos hablado, podríamos prescribir, ¿no? Metronidazol, tinidazol. Y los fármacos anti-TBC, en el caso que tengamos el micobacterium, ¿no? Usualmente con tratamiento de esquemas de acuerdo a las guías que tenemos del MINSA. Lo más frecuente que vamos a tener pues son las infecciones, las orquiepidemitis agudas bacterianas, ¿no? Entonces, hay que recordar, cuando tenemos estas infecciones, vamos a considerar gérmenes de transmisión sexual, clamidia, gonorrea. Entonces vamos a hacer tratamientos combinados. En el caso en que se sospeche de estos dos gérmenes, vamos a dar ceftriaxona, 250 miligramos a 500 miligramos intramuscular, dosis única. Y lo asociamos a doxiciclina por vía oral 2 veces al día, ¿no? Durante 10 días. ¿Ok? Para, si sospechamos que están implicados estos gérmenes ITS y además organismos entéricos, ¿no? Como las enterobacterias, entonces vamos a asociar la ceftriaxona con una quinolona, que es el levofloxacino. ¿Ok? Igual, ceftriaxona dosis única y levofloxacino vamos a darle cada 24 horas durante 10 días. Y en el caso en el que solamente se sospeche de organismos entéricos, ¿no? Quizás en pacientes en los que no han tenido contacto sexual, ¿no? Entonces podemos dar solamente el levofloxacino de 500 miligramos durante 10 días, ¿no? Son regímenes recomendados por la CDC, ¿no? En varias recomendaciones, guías que pueden recomendar similares a antibióticos, pero estos son los más usados. Se puede dar otros antibióticos, habría que ver también el tipo de paciente, considerar la alergia a los medicamentos, etc., ¿no? Y esta enfermedad también puede ser por requerir un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el vehículo, en la que vayamos a tener que realizar una extirpación, una orquiectomía. Y si hay presencia de colecciones, ¿no? De abscesos, hay que drenarlos. Se hace un corte en el escroto y un corte en la zona, pues, también del absceso, de la colección para drenar. Pueden ser que esté dentro del escroto el absceso, dentro del epidídimo o intratesticular a veces. En casos particulares de la orquitis vírica, ¿no? Podemos mencionar que esta aparece luego de unos días de un episodio de parotiditis, afecta a un testículo generalmente, va a producir síntomas similares, dolor, eritema del escroto, calofríos, náuseas, vómitos. Como es un virus, generalmente va a remitir de forma espontánea, ¿no? En unos 10 días,
Y el tratamiento usualmente es conservador, con reposo, soporte escrotal, ¿no? Con suspensor y analgésicos, ¿no? En este caso, no se recomiendan los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Es un virus el implicado. Estos son los primeros reportes de los pacientes que tuvieron COVID-19 y que se asociaron a inflamación, ¿no? A orquiepididimitis. Entonces, en el caso de un niño, ¿no? Reportaron el caso. Y también en el caso de un niño acá, por ejemplo, se ve en la ecografía claramente, ¿no? El tamaño del testículo derecho versus el izquierdo, ¿no? Como se produce, pues, en la ecografía se ve ahí la diferencia. Este niño fue tratado, de forma conservadora, ¿no? Hospitalizado, que eran los primeros casos. Incluso en el artículo reportan que le dieron antibióticos. Y bueno, el niño salió de alta sin mayor problema. No tuvo mayor síntoma respiratorio. Y en adulto, vemos acá, en la ecografía Doppler, un paciente con orquitis bilateral. Se reportó el caso con orquitis bilateral asociado al COVID-19. ¿No? Vemos la ecografía Doppler con hiperflujo. Tuberculosis frecuente en nuestro medio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en el caso, sobre todo, que haya pacientes con antecedentes de tuberculosis pulmonar, ¿no? Esta infección del Mycobacterium tuberculosis va a afectar desde el riñón, los uréteres, la vejiga, la próstata incluso, ¿no? Puede haber una prostatitis tuberculosa y los gérmenes van a ingresar a través de los conductos deferentes, ¿no? También, como vía retrógrada, van a producir alteración en los conductos deferentes, va a estar los deferentes engrosados, arrosariados, se dice, y puede generar epididimitis, sobre todo a repetición, ¿no? Que no responde al tratamiento convencional. Pensamos que es por una bacteria, por una transmisión sexual, pero repite, y tenemos que sospechar en esos casos sobre todo, ¿no? Podemos diagnosticarlo de diversas maneras, ¿no? Si está en la orina, lo diagnosticamos en la orina, ¿no? También, con el BK en orina, con signos de sospecha que también tenemos, ¿no? La tríade colombino, la piedra estéril ácida, y pues, si tenemos ya el germen determinado, damos tratamiento, como decíamos, con los fármacos anti-TB, ¿no? Sobre todo, se recomienda, pues, lo del esquema 1 durante 6 meses, ¿no? A 8 meses a veces. Y en cada seleccionado vamos a necesitar hacer cirugía, ¿no? Puede haber abscesos que drenar o hay que incluso hacer la orquiectomía. Las palabras para la orquitis epididimitis crónica, ¿no? Cuando hay estas inflamaciones de forma crónica, el síntoma capital va a ser el dolor, ¿no? Entonces se va a conocer como orquialgia, epididimialgia, ¿no? Que es el dolor, ¿no? A nivel del escroto, que es intermitente, constante, por lo menos 3 meses de duración. Cuando pasa los 3 meses de duración, decimos que esto es algo ya crónico, ¿no? Puede ser a veces unilateral o bilateral, y hay que evaluar, pues, si ese dolor está limitado a la zona genital o puede ser extragenital también. El dolor puede irradiarse, puede ser referido, etcétera. Hay diversas causas, ¿no? Entre ellas antecedentes de cirugías, traumatismos, aneurismas se han asociado, aneurismas no de arteria del testículo, sino aneurismas de la aorta, por ejemplo, y que va a producir dolor crónico en el testículo, disfunción del piso pélvico, enfermedades vértebro-lumbares, ¿no? Como las hernias del núcleo pulposo, que van a generar dolor a nivel escrotal, ¿no? Uno pensando que es una infección, pero finalmente es un tema también que puede ser nervioso, y la parte, pues, en la que no descubrimos idiopáticas en un 25% de los casos.
puede hacerse manejo médico si se sospechan infecciones crónicas con antibióticos, quedar analgésicos, muchas veces antidepresivos. Si los fármacos no funcionan, podemos pasar al bloqueo del cordón espermático con anestésicos locales. Si sospechamos disfunción del piso pélvico, podemos hacer fisioterapia del piso pélvico, ¿no? Especialistas del piso pélvico, neuromodulación, para los casos de que sospechamos dolores pues, neuropáticos también. Incluso utilizamos manejo quirúrgico, ¿no? Justamente denervando el cordón espermático, ¿no? Cortando justamente estos nervios que van a producir estos dolores. Y en última instancia, extirpar el órgano que le está doliendo, haciendo, ¿no?, una extracción del epidídimo, epididimectomía, o del testículo, orquiectomía, ¿no? Entonces, la orquiepididimitis. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda de los doctores oyentes. ¿Todo claro, doctores? ¿Alguna duda que tengan? En el chat, doctor. No, claro, por ahora. Entre las bacterianas y virales de tipo orquiepididimitis aguda, ¿hay alguna incidencia entre ellas? ¿Una que es mayor respecto a otra? Claro. Como decíamos, las más frecuentes son las orquiepididimitis bacterianas, ¿no, doctora? Bacterianas. Generalmente las orquiepididimitis virales, ¿no? La más frecuente tenemos a las asociadas a la parotiditis, sobre todo pues en personas que no se han vacunado, ¿no? Y que son usualmente pues de edades tempranas, ¿no? Niños que han tenido parotiditis, adolescentes de repente no vacunados que le da parotiditis, y esa inflamación, esa infección viral, quizás por reacción, no se sabe si es por el virus directamente o una reacción inmunológica, va a inflamar los testículos. Es digamos, de las bacterianas, tenemos pues un 80%, ¿no?, de lo que es de forma global. Las virales serán un 15%, ¿no? El resto un 5%. Gracias, doctor. Todo claro. Bien, doctora. Gracias por la pregunta. Doctor, sobre la epidemiología que presentó de orquiepididimitis, que se presenta más frecuente respecto a epididimitis y orquitis, ¿esto también vale en nuestro medio o de dónde salió esta información? Gracias, doctor. Sí, eso, buena pregunta. Gracias, doctora. Eso ha sido publicado en la revista Urology. Es un estudio, si no me equivoco, fue allá por España, ¿no? En Europa. En nuestro medio también es similar. Lo más frecuente son las orquiepididimitis, ¿no? O sea, la inflamación del testículo y del epidídimo a su vez, ¿no? Eso es lo más frecuente que vemos. Y, o sea, como escroto agudo, estos son casos que llegaron a la emergencia, ¿no? Es lo más frecuente. Ahora, es diferente en la consulta externa, ¿no? En la consulta externa, cuando el paciente viene, pues, con dolores usualmente de una semana, de repente 2 semanas,
con dolores en el epidídimo, ¿no? Este es también lo más frecuente, se podría decir, ¿no? Epididimitis. Orquitis pura crónicas es infrecuente. Es infrecuente ver solamente inflamación del testículo, ¿no? Entonces, cuando se inflama, digamos, por una bacteria, usualmente se inflama ambos, ¿no? Testículo y epidídimo. Y usualmente el epidídimo está inflamado, sobre todo en el contexto de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ahí se ven más las epididimitis. Gracias, doctor. Bien, doctora, gracias. ¿Pregunta, doctores? No hay preguntas en el chat, doctor Paz. No le escuché, doctora, disculpen. ¿Me habló? No hay ninguna pregunta en el chat, doctor. Ah, ya. Sí, así es. No veo. No veo más preguntas. Doctor César Aguilera, ¿está por ahí? Sí, doctor, él ha escuchado toda la clase, doctor. Bien, doctor. Entonces, creo que terminamos con esto, ¿no? Ya Sí, está, doctor. Perfecto. creo que explicado y bueno, algunas preguntas que han hecho los doctores. Muy bien, doctor. Ya, entonces, lo dejamos ahí. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda nos las hacen llegar. Perfecto, Tengan doctor. buenas De tardes. antemano muy agradecido por todo, doctor, y que tenga buenas tardes usted y los chicos. Un abrazo. Gracias. Igualmente, doctor César. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctores. Buen día. Buenas tardes.